De todo lo que tuve que pasar. Hay una historia que nunca apareció en documentales, ni se contó en entrevistas, ni siquiera en su serie biográfica. Es una historia que Vicente Fernández se llevó casi por completo a la tumba, salvo por una frase que mencionó una vez, en voz baja, a un amigo de la infancia. Yo no canto por mí, yo canto por un muerto. Todo comenzó cuando Vicente tenía apenas 11 años. A esa edad ya sentía que no encajaba con su mundo. Nacido en Huentitán el Alto, una comunidad donde la pobreza era tan normal como el polvo, Vicente vivía entre vacas, caminos de tierra, y un padre que creía que cantar era una pérdida de tiempo. ¡Ey! Antes de seguir con la historia, si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita, y ahora sí, continuemos. El joven Chente no era vaquero, ni le gustaba el campo, le gustaban los escenarios, aunque nunca había visto uno. Pero había una excepción en su vida, su tío Ramón, el hermano mayor de su madre. Ramón era el que siempre le decía: tú no estás hecho para cuidar ganado. Estás hecho para que te escuchen miles, sobrino. Ese hombre era su refugio emocional. Vicente decía que su tío tenía la voz más bonita que había escuchado, pero jamás se atrevió a cantar en público. Le daba miedo el ridículo, miedo a no ser suficiente. Así que vivió y murió con ese talento escondido. Un día, Ramón salió a caballo a dejar unas cajas de tequila a una finca vecina. Nunca volvió. El animal se desbocó, y Ramón cayó de cabeza sobre una roca. Murió antes de llegar al hospital. Vicente, con solo 11 años, no comió por 3 días. No habló con nadie. Pero la noche del velorio hizo algo que nadie supo. A escondidas, mientras su madre y su abuela dormían, caminó hasta la sala donde el cuerpo estaba en el ataúd. Le abrió la tapa, sí, la tapa, y le habló. No fue un rezo, ni un lamento. Fue una promesa. Una que Vicente nunca rompió. Le dijo: tú no cantaste, pero yo sí lo voy a hacer. Lo haré por ti. Un día el mundo va a saber tu nombre, aunque no sepan que eres tú. Después de eso, Vicente comenzó a cantar con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. No importaba si no tenía para comer. Si la gente lo abucheaba. Si se burlaban de su sombrero de cartón o su traje de mariachi remendado. Él solo tenía una meta: cantar por Ramón. Lo curioso es que muchos años después, cuando Vicente ya era famoso, en cada concierto le gustaba mirar hacia el techo o al fondo del recinto justo antes de comenzar a cantar. Una vez, un periodista le preguntó por qué lo hacía. Vicente respondió con una sonrisa: porque hay alguien que siempre está en primera fila, y no le gusta que empiece sin saludarlo. Nadie entendió. Nadie le preguntó 2 veces. Pero algunos dicen que cada vez que Chente tomaba el micrófono, no era solo Vicente Fernández quien cantaba. Eran 2 voces. Una del ídolo. Y otra, del muerto. Cuando le cerraron todas las puertas, incluso los que lo llamaban hermano. Dicen que el éxito de Vicente Fernández fue meteórico. Pero lo que no se cuenta es que antes de ser una leyenda, Vicente pasó por uno de los momentos más humillantes y oscuros de su vida, y fue provocado por aquellos que decían ser sus amigos. Tenía 28 años. Ya había cantado en bares, bodas, cantinas, funerales, y hasta en plazas públicas por monedas. Su voz empezaba a sonar en algunos palenques chicos de Guadalajara y Ciudad de México, pero absolutamente nadie quería apostarle a él como artista de disquera. Canta bien, pero no tiene ángel, decían los productores. Se parece a Pedro Infante, pero sin el carisma, le dijeron en RCA. Nunca va a llenar un estadio, le dijeron en CBS. Pero Vicente seguía. Dormía en casas prestadas, viajaba en camiones con los instrumentos encima y comía una vez al día, cuando bien le iba. A veces tenía que cantar con la misma ropa 3 días seguidos, maloliente y sucia. Una vez dijo: el hambre no se me quitaba con comida, se me quitaba cuando alguien me escuchaba cantar. El golpe más duro llegó cuando uno de sus compadres, un cantante local con fama en la radio, le ofreció ayudarlo.
Le prometió presentarlo con un productor importante a cambio de que Vicente se quedara, en las sombras, escribiendo canciones y haciendo coros en vivo sin crédito. Vicente aceptó. Cantó detrás del escenario, prestó su voz para grabaciones que salieron con el nombre de otro, y hasta escribió 3 canciones que luego fueron registradas a nombre de alguien más. Esa traición le partió el alma. Una noche, tras una presentación en una feria, Vicente se emborrachó como nunca. No por tristeza. Por furia. Se encerró en un baño público y gritó: ¿Qué más quieren de mí? Les doy la voz, las canciones, el alma, y aún así no soy suficiente. Esa noche, cuentan sus amigos cercanos, Vicente pensó seriamente en dejar la música. Estaba listo para regresar a Guadalajara, trabajar en el campo y enterrar su sueño. Pero entonces, como en una escena escrita por el destino, esa misma semana ocurrió algo inesperado: murió Javier Solís, el gran ídolo del momento. Y con su partida, el mundo de la música ranchera se quedó en silencio. Fue entonces cuando un ejecutivo de CBS, el mismo que antes lo rechazó, llamó a Vicente y le ofreció grabar un disco. Vicente colgó el teléfono. Lloró. No por emoción, sino porque por primera vez en años, el muerto al que le había hecho la promesa, lo había escuchado. Era 1966. Y ese fue el año en que Vicente Fernández renació. El precio de ser Vicente Fernández: fama, traición, y una familia rota en silencio. 1966 marcó un antes y un después en la vida de Vicente Fernández. Tras años de miseria, humillaciones y traiciones, por fin firmó su primer contrato discográfico con CBS México. Pero lo que nadie te cuenta es que el verdadero sacrificio comenzó después del éxito. El primer álbum fue un fracaso comercial. Pero Vicente no se rindió. Hizo grabaciones. Duró 6 años sin pegar un solo éxito masivo. Vivía entre estudios y giras pequeñas. Casi no veía a su esposa, doña Cuquita, ni a sus hijos, que empezaban a crecer sin él. Cuando por fin llegó el boom con Volver, Volver, en 1972, Vicente Fernández pasó de ser un cantante olvidado, a la voz del pueblo mexicano. Las cantinas sonaban con su lamento. Los migrantes en Estados Unidos lloraban con sus letras. Y los palenques se caían de gente cada noche. Pero mientras todo el país lo idolatraba, Vicente vivía en soledad. Se pasaba más de 300 días al año lejos de casa. Dormía en hoteles, comía solo en camerinos, y a veces ni siquiera sabía en qué ciudad despertaba. Su vida se volvió un torbellino de entrevistas, presentaciones, compromisos y giras. Una vez dijo: la fama no te avisa cuando llega, pero tampoco te deja regresar. Sus hijos empezaron a llamarlo el hombre de la televisión, porque lo veían más en la pantalla que en casa. Y aunque Vicente mantenía a su familia con lujos, él sabía que les debía algo más valioso: tiempo, presencia, cariño. Pero había un miedo más profundo que lo atormentaba: volver a ser pobre. Por eso aceptaba todo. Cantaba con fiebre, con heridas, con la garganta rota. Una noche en Mérida, se desmayó detrás del escenario por agotamiento. Le recomendaron reposo absoluto por una semana. Esa misma noche, cantó en otro palenque. Sus músicos le preguntaban por qué lo hacía. Y él respondía con la misma frase que había guardado por años: porque yo no canto por gusto. Yo canto por deuda. En 1980, tras una década imparable, Vicente alcanzó la cima. Películas, discos, giras internacionales, homenajes. Era el último gran charro vivo. Pero nadie supo que en ese mismo año, su matrimonio pendía de un hilo. Cuquita, su eterna compañera, le pidió algo que lo dejó sacudido: o regresas, o te perdemos. Vicente eligió quedarse. Pero también eligió el escenario. Nunca se divorciaron. Pero la distancia emocional se volvió parte de la rutina. Afuera, todos veían al ídolo. Adentro, Vicente era un hombre que a veces lloraba en su camerino, con un tequila en la mano y una carta sin abrir de su hijo Alejandro. En privado, llegó a confesarle a un amigo cercano, también cantante: he llenado estadios, pero hay días que no puedo llenar mi casa de abrazos.
Ese fue el precio. La leyenda nació, pero el hombre, poco a poco, se fue quedando solo. ¿Te está gustando el contenido? Entonces dale al botón de suscribirte y activa la campanita. Así estarás siempre al tanto de lo nuevo que se viene. El día que le cortaron un pedazo de alma, el secuestro de su hijo Vicente Jr. En 1998, Vicente Fernández vivía su mejor momento profesional, llenaba plazas en todo México, Estados Unidos y Sudamérica. Su nombre estaba en la cima. Era amado, reverenciado, imitado. Pero todo eso se desmoronó en segundos, con una llamada. Un número desconocido. Una voz distorsionada. Un mensaje breve. Tenemos a tu hijo. No llames a la policía, o lo mandamos por pedazos. Habían secuestrado a Vicente Fernández Jr., su primogénito. Tenía apenas 33 años. Lo interceptaron en una carretera de Jalisco, lo subieron a una camioneta y lo desaparecieron del mapa. En ese instante, Vicente Fernández dejó de ser el charro invencible, y se convirtió en un padre desesperado. Durante los 4 meses que duró el secuestro, Vicente no dejó de cantar. Pero ya no era el mismo. En el escenario, su voz sonaba firme, pero sus ojos, apagados. Los fans lo veían de pie, vestido de gala, con el sombrero bien puesto, pero nadie imaginaba que cada vez que se encerraba en el camerino, se quebraba en llanto. Me subía a cantar, y no sabía si mi hijo todavía estaba vivo. Dijo años después, entre lágrimas. La familia entera vivía bajo amenazas. Recibían llamadas con frases macabras. A veces los secuestradores hacían que escucharan los gritos de Vicente Jr. para presionarlos. Y luego vino lo impensable. Un día, dentro de una caja de cartón, dejaron una nota y 2 dedos humanos. Era él. Era su hijo. Le estaban enviando un mensaje: cumple o te lo devolvemos en partes. Vicente tuvo que reunir una suma millonaria. No pidió ayuda al gobierno, ni a la policía. No confiaba en nadie. Solo en su fe. En sus amigos cercanos. Y en su promesa: pase lo que pase, mi hijo volverá a casa. Al fin, Vicente Jr. fue liberado. Flaco, traumatizado, mutilado. Su vida ya no sería la misma. Ni la de su padre. Desde ese día, Vicente Fernández cambió. Ya no era tan sonriente. Ya no hablaba tanto con la prensa. Se volvió más reservado, más místico, más frágil por dentro. Su música también cambió. Se volvió más melancólica, más dolida. Y aunque siguió cantando como un gigante, algo en su interior había sido cortado para siempre. Muchos creen que la cicatriz fue en la mano de su hijo. Pero no. La verdadera herida quedó en el corazón de Vicente. Una herida que ni el aplauso, ni el éxito, ni la historia pudieron cerrar. Desde 2019, su cuerpo comenzó a pasarle la factura por tantos años de entrega sin descanso. Problemas renales, respiratorios, pérdida de la voz en ciertas notas, y en agosto de 2021, una caída en su rancho lo llevó al hospital. Nadie pensó que ese accidente sería el inicio del final. Estuvo 129 días hospitalizado. En terapia intensiva. Con tubos. Sin caminar. A veces consciente. A veces no. Lo que no se supo públicamente fue lo que ocurrió en esas primeras semanas. Según una enfermera del Hospital Country 2000 en Guadalajara, en sus momentos de lucidez, Vicente pedía algo muy específico. No quiero morir en una cama. Si va a ser mi hora, que sea en mi tierra, en mi rancho. Pero su cuerpo no cooperaba. Día con día, se apagaba más. Una tarde, su hijo Alejandro se le acercó para cantarle suave al oído una de sus propias canciones. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Vicente, con la mirada entreabierta, lloró. No podía hablar. Pero apretó la mano de su hijo con fuerza. En sus últimos días, según personas cercanas, se confesó con un sacerdote, pidió ver a su esposa a solas, y se despidió de sus nietos con una mirada larga, como si ya supiera que era la última vez. Y entonces, el 12 de diciembre de 2021,
día de la Virgen de Guadalupe, a las 6:15 de la mañana, el corazón del ídolo dejó de latir. No fue coincidencia. Vicente siempre dijo que si moría, quería que fuera un día especial. Y no hay día más sagrado para el pueblo mexicano que ese. Esa mañana, los mariachis se apostaron afuera del hospital. Gente de todo el país lloró. Y en miles de casas, su música sonaba con más fuerza que nunca. Pero hay un detalle que pocos saben. Antes de morir, Vicente alcanzó a susurrar algo. Si este contenido te gusta, suscríbete para más. Ahora sí, sigamos. No fue una despedida. Fue una confesión. Se acercó un enfermero que lo había acompañado durante semanas, y Vicente, casi sin voz, dijo: «Ya pagué mi deuda, que ahora canten los que siguen». Y cerró los ojos. No murió el cantante. No murió la leyenda. Murió el hombre que había prometido, a los 11 años, cantar por un muerto. Y cumplió. Hoy, donde lo entierran, dicen que en las noches de luna llena, se oye su canto entre los árboles del rancho Los Tres Potrillos. Dicen que no es viento. Dicen que no es el eco. Dicen que es el último charro, afinando su garganta, porque sabe que donde esté, el show debe continuar.